haciendo algunos planteamientos importantes en torno a actividades en el Senado de la República. Esta mañana vamos a conversar esta mañana, tenemos el enlace con la senadora de la República por el Estado de Colima, Mely Romero Celis. Francis. Así es, muy buenos días, Mely. ¿Qué tal, Francis? ¿Qué tal, Max? Me da muchísimo gusto saludarles. Muy buenos días. Pues, Mely, está ahorita el tema de la reforma energética. Y bueno, también se habla ya, aquí ha habido varias manifestaciones en contra de la propuesta de la reforma a la ley del ISSSTE. Pero bueno, háblanos primero de esta reforma, de la reforma energética, Mely. ¿Cómo está el tema ahí? Así es, la reforma energética es una reforma y que incluye bastantes modificaciones a varias leyes. Toda la información que nos ha llegado incluye más de 1,000 páginas. Entonces, sí es muy denso lo que se está planteando. Es una reforma que insisto, pues prácticamente lo que entiendo que sucedió es que borraron por completo la ley anterior. Borraron como estaba, porque al final después regresaron, copiaron partes de esa ley como estaba, y inclusive algunas leyes del pasado en torno al tema energético y las replantearon revueltas, ¿no? En una nueva ley que están llamando una reforma energética. Pero al final de cuentas lo que estamos viendo es que son preceptos y son conceptos que ya estaban en el pasado, que Morena, desde que llegó al gobierno, es más, desde antes, desde campaña, el expresidente y muchos de ellos criticaron y enjuiciaron muchos de estos preceptos que estaban en el pasado contenidos en la legislación, los eliminaron en ese momento, en el sexenio pasado, y hoy lo que están haciendo es regresar. Retomarlos. Regresarlos. Regresar muchos de estos conceptos, como por ejemplo el posibilitar la inclusión significativa de inversión privada y más. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que al final de cuentas se han dado cuenta en Morena que para que Pemex y para que CFE funcionen, pues necesitan mucha de la conceptualización que se había empujado desde la administración antepasada, y reitero, hoy no les queda más que retomarla. Entonces, sí hay mucho de esa conceptualización del pasado. Sin embargo, también están agregando algunas consideraciones que, pues, en pocas palabras, echan a perder todo lo que se pudiera recuperar para bien del sector energético, como por ejemplo, pues esquemas que les van a permitir opacidad en las licitaciones, las que se hagan, porque también hay mucha más posibilidad de no hacer licitaciones y asignación directas, exactamente. La verdad es que pues no hay una eficiencia en torno a Pemex y a CFE. Hoy lo que se está haciendo pues es una afectación brutal. Entiendo que hay una disminución en la generación de barriles de petróleo de prácticamente la mitad, el 50% respecto de lo que había en el 2018 y lo que se está produciendo el día de hoy. Entonces, sí es una reforma, insisto, pues que aunque recupera muchos de estos preceptos del pasado, los mancha, los echa a perder, vaya, con estas consideraciones a modo para ellos, que al final de cuentas pues van a tener una repercusión en el bolsillo de las personas. O sea que se retoman temas o puntos que se habían propuesto en la reforma de la administración de Enrique Peña Nieto, pero modificados, ¿o cómo? Pues algunos de los conceptos sí son literalmente tal cual se habían planteado en el pasado, reitero, como el tema de la inversión extranjera de recursos privados. Exactamente. Entonces, algunos tal cual. Sin embargo, todo lo que se pueda plantear que pueda ser benéfico para Pemex y CFE, insisto, se mancha con esta opacidad que existe al final de cuentas y con este manejo discrecional que están pretendiendo. Ahora,
Meli, perdón. O sea que en esta parte es importante decir, advierten que para todos los procesos tendrán necesariamente que ellos van a tener manga ancha, digamos, para discrecionalmente hacer todos los movimientos. Discrecionalmente hacer movimientos y tomar decisiones. Sin embargo, lo que se han dado cuenta es que pues con el presupuesto público no es suficiente. Entonces están abriendo, insisto, ambas pues como ellos lo decían, ¿verdad?, a la privatización, a la inversión de recursos privados, recursos del exterior, precisamente porque hay muchas empresas que se dedican a esto a nivel mundial y que tienen mucho más conocimiento, tienen mucha más tecnología, pueden ayudar a que Pemex verdaderamente se modernice, que se eficientice. Eso es lo que nosotros abogábamos en el pasado, y si bien es cierto que sí hay empresas que pueden ayudar con esto, el hecho es de que les permitan entrar con su inversión, con su equipamiento, con su tecnología, pero las decisiones finales las siga tomando pues un grupo que no conoce a fondo el sector. Ahí es donde está el riesgo. Entonces me parece que no termina de ser una buena reforma y no va a funcionar en el esquema de mediano plazo y a profundidad para nuestro país. ¿Quién trabajó en esta propuesta? ¿Fueron personas conocedoras del tema, expertas en el tema, o fue una ocurrencia, pues ya sabemos cómo se... Sí, pues la verdad es que mucho en el Senado comentamos que la presidenta Claudia Sheinbaum pues requiere de un equipo más profesional para integrarle sus iniciativas, porque en muchas de ellas, desde errores ortográficos, errores de gramaticales, hasta referencias equivocadas entre el articulado, y no se diga, bueno, algunos otros conceptos de fondo. Creo que ella debe tener un equipo pues que le ayude a armar estas reformas, pero sobre todo en este tema que es tan complejo y que requiere pues tanta especialización, sí es importante que se trabaje con mucho sentido de responsabilidad. Seguramente sí opinaron expertos, y por eso es que, pues insisto, se están retomando conceptos del pasado, pero pues como es la esencia de Morena, control absoluto, control total de la información, eso es lo que ellos siguen impregnando en cada una de sus iniciativas. Oye, senadora, entonces, en concreto, la diferencia que hay entre la reforma energética que planteó Peña Nieto a la que está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿cuál es? Al final de cuentas es que ellos van a seguir tomando las decisiones, Morena, gobierno, va a seguir tomando las decisiones, aún a pesar de que exista pues esta participación de empresas expertas, aún a pesar de que exista la posibilidad de incorporar más y mejor tecnología hacia Pemex, pues al final ellos van a seguir controlando las decisiones fundamentales, van a seguir ejerciendo los recursos de Pemex con opacidad, y ahí es donde está el verdadero riesgo, porque entonces ya no solamente van a ser recursos públicos, que de por sí es muy malo, sino se van a acabar a lo que se invierta por parte de estas empresas privadas, que al final de cuentas pues seguramente van a terminar sacando sus capitales, dejando en inestabilidad mayor a estas dos empresas que tanto necesitan que verdaderamente tengan una transformación para bien, para que podamos decir que sí tenemos acceso eficiente y barato a gasolina, a servicios de energía eléctrica, y que no podamos, que no estemos en riesgo. Inclusive ayer identificamos alguna situación técnica por la cual como le están planteando, pues lo único que va a provocar es que se sigan generando estos cortos de energía eléctrica en el país, masivos como los hemos visto en los años recientes. ¿Se incluye en esta temas de lo que se le llama energías limpias? ¿Sabes qué? No he visto en todo lo que yo he revisado, y vaya, la verdad es que las 1000 páginas no las he revisado por completo, pero no sí traen alguna narrativa del uso de energías limpias. Sin embargo, a lo que nosotros concluimos, no están planteándose de tal manera que verdaderamente se pueda hacer un movimiento hacia el uso de energías limpias. Ayer comentábamos inclusive que es una farsa el planteamiento que están haciendo al respecto. Oye, senadora, esta parte obviamente que también no deja de lado
lo que está ocurriendo financieramente con Pemex. O sea, esta reforma está planteando un escenario ideal. Sin embargo, en el día a día, Pemex está llevándose muchos recursos económicos del propio presupuesto federal, ¿no? Que se ha retirado de bolsas como la de salud, la de seguridad. Exactamente, sí, el sexenio pasado, a lo largo de los 6 años, 1.2 billones de pesos se le tuvieron que inyectar a Pemex para que siguiera con su funcionamiento, pues más o menos, ni siquiera es óptimo, reitero, porque ha disminuido la cantidad de barriles que se generan en el país, y eso que el sexenio pasado tuvo un descubrimiento de un nuevo yacimiento. Pero efectivamente, pues el inyectarle recursos a Pemex significa quitarle recursos a otros rubros tan significativos como el de seguridad. Simplemente este año del 2023 hacia el 2024, lo que revisamos es que se disminuyó el presupuesto de seguridad en 36%. Imagínense, el país está casi en un estado de guerra, sobre todo en algunos lugares como Sinaloa, Colima, y le están disminuyendo el presupuesto en lugar de incrementar. Y en materia de salud, todos sabemos lo que está pasando. De verdad son historias sumamente lamentables, increíbles, de familias que están perdiendo a sus seres queridos porque no existe material ni medicamentos ni equipamiento suficiente para operar a las personas, para curarlas. Por más que la narrativa de gobierno diga que sí hay medicamentos, pues la realidad que viven todos los días quienes tienen un enfermo o enferma es que no lo tienen. La familia que tiene posibilidad de comprar medicamentos, pues va y lo hace, pero hay quienes no tienen posibilidad. Por eso el Estado tiene la obligación de proveer los servicios de salud, está en la Constitución, y está el gobierno del Estado y el gobierno federal faltando a su obligación constitucional al no proveer el equipamiento necesario. Es gravísimo lo que pasa. Meli, decías que casi estamos en un estado de guerra, pero bueno, así nos ven en Estados Unidos, porque las alertas que se emiten en torno a sus ciudadanos para que no viajen o viajen con precaución y demás, pues Colima está en el primer nivel o en el nivel más grave, digamos, en el mismo que ponen a Ucrania, a pues países con guerra. Exactamente, pero pues no es para menos que hagan estas consideraciones. Si tenemos en México las ciudades más violentas del mundo. En Colima son 2. Sí, claro, Colima y Manzanillo, incluidas en los primeros 10 lugares. Es increíble que un estado tan pequeño, que hace 20 años, que no es tampoco tanto tiempo, disfrutábamos de ser el lugar más seguro del país, hoy tengamos estos índices de inseguridad tan pues relevantes a nivel mundial. Entonces, claro que pues es lógico que ellos nos vean con esos ojos. Claro, muchos de nosotros decimos, bueno, es que vamos a trabajar, vamos pues todos los días a las actividades, a las compras, a llevar a los hijos a la escuela. Pues sí, porque desafortunadamente nos vamos acostumbrando, pero ¿cuántas personas inocentes no han perdido la vida en Colima? Y porque no nos queda de otra, Meli. Claro, no nos queda de otra, lo aceptamos, lo asimilamos hasta cierto punto y continuamos nuestra vida porque, pues claro, tenemos que ir a trabajar, pero las mujeres, es increíble, es un peligro ser mujer en Colima. Tenemos una tasa de feminicidios de 26 por cada 100,000 habitantes cuando la media nacional es de 3. Entonces, claro que nuestros índices son alarmantes y claro que es lógico que nos pongan estos estigmas y estos taches negativos, cuando por supuesto es para ellos un peligro viajar a Colima. Por prioridad, y estamos en la antesala a unos cuantos días de que concluya el mes de febrero, senadora, viene, pues es inminente, ya dijo Donald Trump que va a aplicar los aranceles, que los aranceles van y que finalmente pues van a aplicarse. Esto obviamente que nos mete en una dinámica muy complicada, porque también está el otro tema, el tema del Mayo Zambada y la carta para que el gobierno de México lo defienda, porque fue secuestrado, digamos, es la versión que se maneja,
que se estaría manejando, que fue secuestrado para llevarlo a juzgar a los Estados Unidos. Imagínense lo indignante de esas líneas, esas declaraciones para tantas familias mexicanas que verdaderamente están en situación de necesidad y que no hay un solo funcionario mexicano que les defienda, que alce la voz por ellos. No es posible que nuestro gobierno sí defienda criminales, sí defienda a quienes tanto daño han generado a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestras ciudades, y no se atreva a voltear a ver a las familias de personas que a lo mejor sí tienen faltas, pero son faltas mucho menores, o muchos de ellos son inocentes, y nadie voltea a verlos. Qué increíble que nuestro gobierno sí destine recursos y atención y funcionarios para poder defender a quien no merece este tipo ni siquiera de consideraciones. Pero es la muestra, Max y Francis, es la muestra de lo que ellos son y quiénes son y a quienes están vinculados. Y si las y los mexicanos no quisieran verlo, híjole, pues más evidencia. ¿Cuántas fotos no están circulando de este abogado, de este criminal que tiene pues vínculos directos, está en los eventos políticos y en los eventos sociales de toda la clase mayor, la plana mayor de Morena? ¿Cuántos alcaldes en el país no hemos visto fotografiados con los líderes de los cárteles? ¿Cuántos municipios en el país no han sufrido la invasión del crimen organizado, el cobro de piso inmediatamente después de que una autoridad vinculada con el crimen organizado entró? O sea, evidencia hay, está acreditado, más que documentado. Seguramente en Estados Unidos tienen también mucha información, que en México igual, pero no lo quieren reconocer. Entonces es a todas luces evidente que Morena, muchos de sus funcionarios y de sus gobernantes, pues son y tienen eso, narcogobiernos en nuestro país. Y no es posible que nosotros, así los mexicanos, tengamos que someternos a la voluntad de ellos, porque lo único que están haciendo es afectar gravísimamente a la salud de las y los mexicanos, no se diga la seguridad. Algo al final ya por rapidísimo, Francis. Meli, pues finalmente, y así muy rápido que nos comentes, ¿va a haber algún tema con la reforma a la ley del ISSSTE o va que...? Sí, seguramente sí. La reforma a la ley del ISSSTE está planteada en los términos muy similares a la reforma del Infonavit. Pero además, pues sí, lo que estamos viendo, por eso tantas manifestaciones, es la afectación que están haciendo a las prestaciones de los trabajadores de todo el sistema federal. Esta iniciativa está en este momento en la Cámara de Diputados. Allá, pues seguramente la van a estar sacando muy pronto, ya nos la enviarán a nosotros en el Senado. Ya ahí les podré compartir pues los detalles de lo que yo identifico que es seguramente riesgoso, como lo están viendo, pues cuántos maestros hemos visto que están saliendo a manifestarse, porque insisto, pues les está afectando en su bolsillo, les está afectando en lo que es por derecho de ellos. Y fíjense qué incongruencia. Morena es un partido que como gobierno lo que hacen es premiar la inactividad. A quienes no estudian, a quienes no trabajan, les premian sin más. Y a quienes se esfuerzan todos los días por salir adelante, por ir a trabajar, a los maestros, a los policías, a los emprendedores, a los que tienen su pequeño negocio, a esos son a los que castiga, con más impuestos, con más deducciones, con menos ingresos, menos consideración. En México, si trabajas, te va peor que si eres alguien que no tienes actividad. Para el gobierno, así está la lógica de la economía nacional. Bien, pues veremos qué sucede con esto. Muchísimas gracias, Meli. Gracias, Meli, buenos días. Muchas gracias a ustedes, un abrazote. Gracias, para todas y para buenos todos. días. La senadora de la República, Meli Romero Celis, una pausa, estamos de regreso con más información, 92.5 Noticias.